¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jonathan Estrada. Esto es Mesa Política, cónclave por la parte en la que significa la palabra, que es cuando se reúne un grupo de personas para hablar de algo de nuestro interés, de interés común. En este caso, tenemos a un invitado de lujo también, como siempre, que seguramente le va a aportar a ustedes muchas de las cosas que necesitamos saber y que necesitamos tener una explicación y que no necesariamente tiene la mayoría de la gente acceso a estos temas. Nuestro invitado, Darío Flota Ocampo, él es experto, es consultor en turismo, pero fue funcionario público. Uno de los que más han destacado en el tema de promoción turística, porque estuvo primero en el fideicomiso de la promoción turística y él transitó de la promoción turística al Consejo de Promoción Turística, y además se mantuvo cuando llegó Andrés Manuel en el 18 a cortar cabezas en los consejos de promoción turística, se mantuvo también. Es obviamente un personaje que vale la pena escuchar y que, pues, por supuesto, con el acuerdo de mis compañeros Javier Chávez Atasca y Ángel Ramírez Hernández, colegas periodistas también, pues decidimos invitarlo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jonathan. Muchas gracias por la invitación, Javier, Ángel. Buen provecho, espero que les guste. Muchas gracias. Es un espagueti al chipotle con queso mozzarella horneado y un pollito desmenuzado con adobo, pues una receta personal, ¿no? La receta secreta. La receta secreta, así es. De Jonathan. Buen provecho, a ver. Gracias. Yo quiero abrir la mesa. Vamos a ir de menos a más para que no se sienta la presión. La verdad es que el turismo es un tema muy amplio, muy álgido también. Han sucedido muchas cosas en Quintana Roo, hablemos en particular. Darío Flota Ocampo lo ha vivido, y uno de los temas que sorprendieron a un servidor cuando termina o casi termina su gestión con el exgobernador Carlos Joaquín es como él asume la deuda que existía o que existe en el Consejo de Promoción Turística en Quintana Roo, que viene desde el fideicomiso, y pues bueno, o sea, es un tema que ha sido muy polémico. Yo quisiera empezar en primera instancia para nuestro auditorio y poner sobre la mesa cuáles son los destinos turísticos más importantes de Quintana Roo y por qué otros que no son tan importantes no han tenido esa relevancia, si hubo el dinero para poder promoverlos y hacerlos más grandes. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Hay que decir que el estado de Quintana Roo pasó por diferentes etapas en sus esfuerzos de promoción turística. Originalmente empezaron a existir algo que se llamaban los fondos mixtos de promoción, donde los hoteleros aportaban una cantidad similar a la que el gobierno ponía. Era peso contra peso. Con el tiempo, esto fue en los tiempos del gobernador Mario Villanueva, que se crea el impuesto al hospedaje. Se decide que para la ley que crea el impuesto al hospedaje establece que se crearían fideicomisos para la administración de esos fondos. Eso fue en 1996, si no me equivoco. 96. Y de hecho es el momento en que los hoteles dejan de aportar dinero. Ellos recaudan el impuesto al hospedaje y ese dinero es el que digamos en términos generales, el Estado retenía un 5% por la administración y la cobranza la entregaba. Originalmente en esa ley el 20% de los recursos captados eran para obras municipales de infraestructura turística. Con eso se hicieron, por ejemplo, las primeras tramos de la Quinta Avenida en Playa del Carmen, las casetas de la policía en Tulum, equipos de limpieza de barrido de la Avenida Melgar en Cozumel. El 20%. Entonces, de lo que restaba de ese 100% iba al fideicomiso para efectos de promoción. Y se crearon 5 fideicomisos de promoción turística. Se creó el de Isla Mujeres, Cozumel, Benito Juárez, el de Solidaridad
y el de Chetumal. Cuando se crea la Oficina de Visitantes y Convenciones. Le pusieron ese nombre, eran los 5, eran legalmente lo mismo, eran fideicomisos de promoción turística del municipio respectivo. A la de Cancún se le conoció como Oficina de Visitantes y Convenciones, pero era un fideicomiso igual. Estos 5, al pasar el tiempo, el impuesto al hospedaje que se creó en un 2%, se incrementó al 3%. Ese punto adicional, muy discutido en ese entonces, porque decían que era mucho el aumento, decían solo es un punto, bueno, no, que se de 2 a 3 es el 50% más. Ese no se etiquetó para la promoción turística. De manera que los fideicomisos, pese a haber subido del 2 al el Congreso en aquel entonces etiquetó ese nuevo recurso para gastos de promoción. Así abierto. Sí. O sea, entonces el 2% no llegó a los fideicomisos. Borge, cuando él hizo una modificación por la cual los fideicomisos de Isla Mujeres desapareció y fue absorbida sus funciones por el de Benito Juárez, y el de Cozumel desaparece y las absorbe el de Solidaridad, que en ese entonces estaba a mi cargo. Quedaron solo 3 y el de Gran Costa Maya. Y con la llegada del gobernador Carlos Joaquín, él decide cambiar el esquema porque de esa manera la proporción de recaudación era muy dispareja. Lo que recaudaba la ocupación hotelera de Cancún y de la Riviera Maya contra lo que recaudaba Chetumal. Y siendo el sur del estado el que más necesitaba de apoyo, siempre era el que menos recaudaba. Y siempre era como el hermanito menor invitado a las ferias para que estuviera ahí. Y la idea de crear un consejo de promoción turística fue que se determinaran cuáles son los destinos, que hubiera una sola marca, que se pudiera la fortaleza de Cancún y Riviera Maya apoyar a los destinos menos favorecidos y se igualara la presencia en las ferias turísticas, cosa que fue la función principal del Consejo de Promoción. Lo primero fue identificar, para llegar a la respuesta a tu pregunta, cuáles son los destinos que van a estar bajo la marca del Caribe mexicano, y se determinaron 12, 3 aquí en el sur del estado, Bacalar, Mahahual y Chetumal, bajo la sombrilla de Gran Costa Maya, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos en la sombrilla de la Riviera Maya, y los demás destinos, Cozumel y Las Mujeres, Cancún, de manera que los 12 destinos eran los 12, digamos, satélites alrededor de una marca central que era la del Caribe mexicano. Pero nunca se logró que en las ferias turísticas, de las más importantes, se lograra esa equidad, ¿no? Sí. En presencia, en estancia, en presencia, había muchas diferencias siempre. Mira, la mejor muestra es el Tianguis Turístico de México, donde está un gran letrero de Caribe mexicano y están en el mismo número de imágenes Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Holbox. Esa era la presencia. Y en esas ferias a las que... Además, hay que decir algo importante. No todos los destinos están hechos para todos los mercados. Ni todos los destinos están preparados para recibir un turismo masivo. De hecho, había un especial cuidado con Bacalar y con Holbox por la fragilidad, que no pueden... teníamos que dirigirlos a mercados específicos de gasto alto, que vinieran pocos, pero gastaran mucho. Sí, ahí no hay todo incluido, en Bacalar, por ejemplo. Exactamente. Y en Bacalar, por ejemplo, logramos que un gran interés entre los escritores y los editorialistas de turismo en los Estados Unidos, que siempre nos estaban preguntando, ¿qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo? Y no un hotel más en Cancún, no un hotel más en la Riviera Maya. Bacalar fue un lugar que hizo boom en los últimos años, está en las revistas, está para practicar yoga, para retiros, la naturaleza. Todo el estado está lleno de atractivos, la cosa era cómo ponerlo en valor y cómo hacer que la gente pudiera llegar. Ahorita pasamos a esa etapa en donde describe cuál es la importancia de cada destino, porque efectivamente son diferentes, Javier. Bueno, aquí lo importante es revisar la eficiencia en el gasto, en la inversión, en esta promoción. Es de todo sabido que Cancún es una marca que si la mencionas en cualquier punto de programa es fácil venderlo, posicionarlo, y otro, sí, en efecto, como bien señalas, Darío, es más complicado y es bueno que haya que los vaya remolcando de esa manera. Pero aquí la promoción turística, se ha cuestionado mucho el tema. Bueno, yo creo que voy a
a contestar con un caso de éxito, que es Cozumel. Cozumel durante mucho tiempo se consideró que era un destino donde la industria de los cruceros favorecía solo a un grupo muy limitado de familias y de empresarios. Sin embargo, la pandemia, cuando dejaron de llegar los barcos, demostró que la cadena era bastante más larga. La gente que arrenda locales, los que trabajan para ellos, los taxistas, las excursiones, los vendedores de artesanías, y la derrama económica de la que pocas veces se habla, que generan los tripulantes de los barcos, que es una economía paralela a la de los turistas, enorme. La parada en México, en Cozumel, es la parada más económica para que ellos compren ropa, zapatos, vayan al doctor, salgan al dentista, compren lentes. Hay una economía que generan los propios tripulantes. Cozumel, en la reactivación que trabajamos específicamente para ir consiguiendo vuelos, teníamos 2 cartas que tuvimos que jugar. Paramos todas las campañas turísticas que había y digamos que la pauta que se había contratado a nivel nacional la pusimos al servicio en sociedad con las aerolíneas. Con 5 aerolíneas que existían entonces, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, Manicharters e Interjet, les dijimos, vamos a hacer una campaña en la que yo pongo una plana del periódico, la mitad es mi anuncio, la mitad es tu anuncio. Antes hacíamos que cada quien pagara la mitad. Esa vez le dijimos, no hay tiempo, porque las aerolíneas ya de por sí venían dañadas financieramente. Yo te pago el anuncio, pero tienes que anunciar vuelos que vayan a alguno de nuestros aeropuertos, a Chetumal, a Cozumel o a Cancún. Y para las aerolíneas fue en el reinicio un aliciente el poder contar con el respaldo publicitario para empezar, y empezamos a tener vuelos, más vuelos, más vuelos, más vuelos. Aquí en Chetumal, el vuelo de Aeroméxico, y llegó a tener 2 días de la semana tenía doble frecuencia. American Airlines se interesó en venir, también vino a Chetumal desde Miami, y hoy por hoy hizo que muchos llegaran a Cozumel. Pero bueno, Cozumel es un caso de éxito de la efectividad de las campañas. ¿Cómo se mide la efectividad de las campañas? En los números, en los resultados. Y los resultados fueron: 2019 fue un año récord, 2020 hasta el mediados de marzo seguía creciendo, y el caso es que para el cierre del 2021 ya estábamos arriba del 19. El 22 estuvimos arriba del 21. Nosotros, el tianguis turístico de Mérida, que fue en el 21, donde se hablaba del renacer de turismo, nosotros llevábamos 1 año y medio de haber abierto y estamos ya con cifras superiores Quintana Roo a los que tenía todo el resto del país. ¿Ese ascenso te refieres a la derrama económica? Al número de visitantes. Solamente, sí, porque una cosa es el número de visitantes y otra cosa es la derrama económica. La derrama económica no nos tocaba a nosotros cuantificarla, no le tocó nunca al Consejo, esa la cuantificaba la Secretaría de Turismo, que tenía otro mecanismo de hacerlo. Y lo que hicimos fue uniformar también las fuentes de información, porque hay un dato siempre que genera polémicas o dudas o sospechas cuando la ocupación hotelera la declara el hotelero. Sí, claro. Hay una desconfianza mutua. Sí. Ángel. Y en cambio tenemos fuentes como Azur, que genera datos precisos porque cotiza en bolsa, con sus informes periódicos, y con el Instituto Nacional de Migración, que registra exactamente ahí ni uno más ni uno menos de los extranjeros que llegan, y estar midiendo la respuesta de nuestros esfuerzos, a ver si estaban. Lo primero que había que hacer en la reactivación era aprovechar la apertura de cielos y que éramos vecinos del productor más importante de viajeros. Antes de partir con un análisis, me gustaría saber ¿en cuánto participan los hoteleros en la promoción? Porque mucho se presume, se cree que el hotelero sí participa casi a la par que el gobierno del Estado. Y me gustaría saber, por un lado, cuánto es lo que realmente invierte. Por el otro lado, esta parte de la promoción, me queda claro que entonces ahí había algunas asignaturas pendientes, porque en mi caso, por ejemplo, lo que dice
ella estaba por arriba cuando llegan a la feria de Yucatán. Pues esto no lo conocemos nosotros aquí, ¿no? Y es parte de la promoción de lo que tenemos que saber, digo, si no, ¿cómo vamos a partir? ¿No? Y lo otro también que me llama mucho la atención es que siendo, y volvemos, no quiero polarizar, pero es que finalmente llega uno a esto. Otón P. Blanco se quedó atrás incluso de Bacalar. Bacalar ha despegado con una potencialidad turística incluso hasta VIP, y Otón P. Blanco se queda atrás. Y me queda ese mal sabor. Y en algún momento tuvimos la oportunidad de desayunar y platicar cuando el vuelo se abrió, el vuelo de American, que finalmente cerró, creo que ni a los 3 meses. Por ahí decían que era parte del acuerdo que se había establecido, de que nada más era por el mes de diciembre. Pero ¿qué pasó ahí finalmente? No, el vuelo de American duró cerca de 10 meses. Algunas de los supuestos que se dieron para la apertura del vuelo no se cumplieron. Uno muy importante era considerar la ocupación de ciudadanos de Belice iban a generar en ese vuelo para viajar a Miami. Cosa que no sucedió porque Belice mantuvo cerrada su frontera hasta meses después. La otra era una expectativa que había respecto de la carga que iba a compensar un avión, basa su rentabilidad entre el porcentaje de ocupación de pasajeros y cuánta carga mueve. Y se estimaba que para entonces, por la construcción que había o por el proyecto que había de un centro logístico y un recinto de ese tipo, iba a generar de tráfico aéreo entre Estados Unidos, y no se dio tampoco. El número de pasajeros con el que operó, la ruta operó casi todo el tiempo desde el principio, alrededor de un 50% de ocupación. No era mala, decían ellos, pero le faltaron los otros 2 factores. Y el hecho de que viajaran en ese 50% muchos residentes de Chetumal, pues también era algo que estaba previsto. O sea, no eran más turistas que llegaran a Chetumal, sino eran chetumaleños que se iban de viaje al extranjero. Que además no era Miami, era una ruta como de 47 destinos, ¿no? No, era Miami. Pero conectaba con una ruta grande. Sí, lo que pasa es que Miami es uno de sus grandes centros de interconexión. Sí. Uno podía comprar un boleto, digamos, de París a Chetumal. Era un París-Miami, Miami-Chetumal, y documentar su maleta ahí y que la recibiera hasta acá. O sea, todas las rutas de American Airlines que confluían a Miami podían ya desaparecer Chetumal en el sistema. Ventaja, ¿no? Era una gran ventaja, era una gran oportunidad. Y gente del centro del país incluso usaba la ruta Chetumal-Miami. Sí, como pasó con la ruta de Guadalajara a Chetumal. La ruta Guadalajara-Chetumal de Guadalajara fue muy exitosa. Hay empresarios de Jalisco que son inversionistas todavía en Bacalar. Que eso me lleva un poco a responder la primera parte de tu pregunta. ¿Por qué se fue rezagando Chetumal? Y yo creo por el empuje que hubo en la inversión en Bacalar. Bacalar empezó a generar un interés por invertir, por construir nuevos hoteles, por arreglar. La belleza de la laguna de Bacalar, a mí me recordaba un poco, yo soy de Yucatán, lo que pasaba con Progreso, que era como considerado un patrimonio para las vacaciones de los meridanos. Y como que Bacalar era un poco eso para la gente de Chetumal. Pero era muy difícil para un visitante que pudiera disfrutarlo igual si no tenía una casa, si no tenía una lancha, si no tenía, pues no había los servicios. Y en Bacalar hubo de pronto un boom de tours, de excursiones, de hacer snorkel y construcción de hoteles y restaurantes. Bacalar tiene unos restaurantes que compiten con cualquier buen restaurante de la zona hotelera de Cancún, sí. Y el precio también. De hecho, sí, son restaurantes con un costo muy alto
Pero además ellos han contratado chefs de talla internacional. O sea, no se han reducido a su visión de pueblo, sino se han magnificado a un concepto de primer mundo. Por eso me llamaba mucho la atención que Bacalar no haya tenido todavía la proyección que merece tener para poder ser reconocido como es reconocido Tulum, Playa del Carmen o Cancún. Pero Bacalar obtuvo la designación de pueblo mágico. Los pueblos mágicos es un tema también de polémica. Sí, muy complejo. Podemos entrar si quieren. Sí, claro. Los pueblos mágicos fue un programa que se creó, no me acuerdo yo del periodo de quién, me lo creó Eduardo Barroso cuando era subsecretario del Sectur. El programa no consistía en entregar una condecoración y un cheque, que es lo que siempre los alcaldes vieron en la designación de pueblo mágico. El programa Pueblos Mágicos tenía un programa de revisión de indicadores de sustentabilidad, manejo de basura, disponibilidad de agua, atractivos, número de cuartos de hotel, restaurantes, hospitales. Y en base a eso hacía un diagnóstico, y en ese diagnóstico con indicadores de semáforo amarillo, verde y rojo iba indicando las cosas en las que el gobierno tenía que actuar. La calidad de las calles y demás. Y los recursos que otorgaba era a quienes iban mejorando su calificación. Quien iba llenando de verdes obtenía un premio, un incentivo. Era un incentivo para atender los problemas. Y durante mucho tiempo los destinos que eran considerados pueblos mágicos se opusieron a que siguieran repartiendo, porque se empezó a relajar la metodología para designar a un destino. Y entonces empezaron a proliferar, llegaron a 111, yo recuerdo esta, es una anécdota curiosa, porque fue un error de un discurso, de una tarjeta en el momento del presidente, porque le pusieron que solo había 111 pueblos mágicos. Dijo, solo hay 111, pues vamos a llegar a 150. En 2001 se instauró. 2001 estaba Vicente Fox. Sí. Y entonces, pues ya lo había dicho el presidente, se extendió otra vez y hoy son 132 pueblos mágicos. Muchos de los cuales tal vez no merecerían estar en esa. Pero lo principal es que no hay, no solamente ya el recurso, sino tampoco la supervisión. Y yo creo que, no sé si esto sea una realidad, pero lo que yo entendía es que, finalmente el concepto era distinto, el dinero era un incentivo para aquellos que estaban haciendo bien las cosas, pero después ese dinero incluso no llegaban a los municipios. Ese dinero llegaba al Estado, y el Estado, hasta donde yo entiendo, a lo mejor usted seguramente lo sabe mejor, llegaba al Estado y el Estado determinaba a quién dárselos, no necesariamente a este municipio mágico. De tal forma que Bacalar tuvo años posterior a que fue designado pueblo mágico con una costera deprimente, verdaderamente mala, ¿no? Entonces, ese fue el asunto del pueblo mágico. Y ahora peor. Pero lo que pasa porque es que además de que ese concepto de pueblo mágico no ha desarrollado lo que se pretendía, sobre las rodillas se genera el barrio mágico. Y el barrio mágico, para comenzar, nace sin recursos. Ahorita están viendo cómo rascarle, cómo obtener recursos para hacerlo operar. Claro. Porque lo anuncian, ¿no? Yo me imagino que es como una catafixia que hace Miguel Torruco Márquez. No te traje la Secretaría de Turismo y te la cambio por el barrio mágico. Oye, pero fíjate que en el caso de Bacalar, Darío no me va a dejar mentir, hasta donde yo tengo entendido el recurso, es decir, vaya, el programa en Barrios Mágicos también lo que enarbolaba era conservar la imagen e infraestructura del lugar como un lugar encantador. Es decir, que la autoridad municipal y estatal no cambiara la fachada para que no perdiera la mexicanidad y la tradición del lugar.
Entonces resulta que en Bacalar la costera no estaba contemplada dentro del esquema de Barrio Mágico, era el centro de la ciudad, era la parte donde está el fuerte y toda la parte de donde está el ayuntamiento. Esa es la parte mágica de Bacalar. Hasta un kiosco destruyeron, ¿no? Hasta un kiosco destruyeron. Sí. Pero la costera no estaba contemplada. Y así en otros lugares, como Tulum, por ejemplo, todo el municipio no está contemplado, toda la ciudad. Solamente la parte de la avenida Tulum, que obligatoriamente tenían que hacer la peatonal para que pudieran estar las mesitas afuera y darle ese toque mágico. ¿Es cierto o no? Es cierto. Bueno, hay un tema político involucrado, por cierto. En el Estado de México ya la situación cambió, pero en el Estado de México, en tiempos de gobiernos de presidentes panistas, se quejaban de que con tantos municipios que tenían pocos pueblos mágicos. Sí. Entonces ellos crearon su propia marca que se llamaban Pueblos con Encanto. Es verdad. Entonces, Ecatepec, Metepec, o sea, relacionado con las artesanías y cosas, son muy ubicadas, como muy focalizadas de esos lugares. Ese lugar de Pueblos con Encanto, el término gustó. En Puerto Morelos se autodeclaró también Pueblo con Encanto. Sin embargo, esto es un poco jugar con los términos, porque no tiene nada detrás, es lo que estás diciendo. El barrio mágico nunca lo había yo escuchado hasta que se anunció aquí. ¿Qué significa? O sea, esa distinción que hay detrás del diploma. Ni Miguel Torroco lo había escuchado. La verdad fue una ocurrencia, así se ha tomado como una ocurrencia que necesitaba de manera urgente darle notoriedad al gobierno que entró, pues como que estaba preocupado y ocupado en los chetumaleños, ¿no? Mira, para los estándares de Pueblo Mágico, la magia que tiene, todo lo que tiene que ver con la historia de Chetumal, es más que suficiente como para que hubiera sido de los primeros, tal vez antes que Tulum. La fundación propia de Chetumal, la historia de Chetumal, que es parte de la historia de toda la península, tenía como para lograrlo. Además, aquí está vivo, o sea, aquí está todavía, se ve perfectamente, se puede se puede imaginar todo estando aquí en la bahía. Y tiene una gran cantidad de atractivos. Yo creo que en Chetumal, es una discusión que teníamos, fíjense, tradicionalmente el secretario de Turismo y quien manejaba la promoción, siempre había una especie de pugna, porque uno tiene el poder y otro tiene el dinero. Sí. ¿No? Entonces, yo opino aquí, yo opino así, había siempre un roce ahí. A mí me tocó convivir en el consejo con secretaria de Turismo, con Marisol Vanegas, y los dos buenos amigos además, y dijo, tengo una idea para que no nos estemos pisando los pies. Me dijo, tú te haces cargo de la demanda, o sea, de provocar que la gente quiera venir, y yo me hago cargo de la oferta. ¿Sí? Certificar guías, preparar las zonas arqueológicas, protocolos por tiempo de la pandemia. Y había momentos en que había encuentros en las ferias turísticas. Siempre la figura del secretario es una figura más oficial. Nosotros en las ferias regularmente no estamos en eventos, sino en juntas con las aerolíneas. Entonces, pero la presencia del secretario de Turismo era así. Y eso fue un poco el tema que pasado, se ha repetido en muchos lados. En la Ciudad de México, por ejemplo, que existe la Secretaría de Turismo y un fondo mixto de promoción, ahí eran peleas verdaderamente bravas, en el que no se llevaban uno con el otro. Pero finalmente el dinero sí llegaba al Estado o llegaba al municipio. No sé, la verdad, el de Pueblos Mágicos no lo sé. Yo creo que Sectur, los dineros federales los mandaba siempre a los estados. Bueno, pero el presidente, el director de promoción turística viajaba en primera clase, ¿no? Y la secretaria de turismo en clase business. Pues siempre había más dinero en la promoción turística. Otro tema muy importante. Bueno, por un lado, ¿qué tanto ha afectado la improvisación? En cada mandato, en cada gobierno quieren hacer de una manera, con un sello personal. Es como en los tiempos de la 4T, o sea, cambiaron muchas reglas del juego. ¿Qué tanto ha golpeado? O sea, ¿ha sido significativo ese nivel de improvisación?
Todos sabemos que en los gabinetes, a la hora del reparto de las carteras, turismo a nivel federal siempre era la que se quedaba al final. Era como la que cuando ya no había nada más que dar, se otorgaba a la Secretaría de Turismo. Así tuvimos secretarios de turismo que no tenían ningún vínculo ni ninguna noción de la actividad. Sin embargo, se volvieron conocedores. Pero para volverse conocedor toma un periodo de tiempo en el cual exactamente la industria crece. Sí. Claudia Ruiz Massieu llegó siendo una gran política, pero fue una buena secretaria. Enrique de la Madrid también fue el caso. Tuvimos algunos casos que llegaron sin saber y se fueron igual. Como el que viene. Como el que está ahora, ¿no? Bueno, ahora él era un experto, tenía una trayectoria, pero le cortan los brazos y ya. Que por cierto, cuando se crea el Consejo de Promoción, una de las reglas que teníamos era, no estaban permitidos los viajes en primera clase. Nosotros no viajamos en primera clase. Viajamos igual que el secretario que los demás. Ni aunque tú completaras de tu bolsa podías hacerlo. No, eso sí se podía. A veces se podía por las millas en algún tramo, pero no se podían comprar boletos de primera clase. Fíjate, desde entonces empezó la 4T. Yo insistiendo en este tema de barrio mágico porque es interesante el concepto y conociendo cómo se genera verdaderamente pueblo mágico, entender un poco el génesis de barrio mágico, que entiendo la parte era enaltecer la avenida principal a Héroes, pero fundamentalmente un elemento icónico que es la Casa de Madera. Pero Ángel, la verdad es que la avenida Héroes y el centro de la ciudad no es un barrio como tal. No, ni siquiera es un barrio. No queda del barrio mágico, barrio bravo. Barrio Proterritorio. Barrio Bravo. Obispo. Sí. O sea, pero bueno, entendiendo, ¿no? En el ánimo de que nos tienen que catafixiar. Pero el tema fundamental era, digamos, las casas de madera. Pero resulta que de hace 30 años para acá había unas 400 casas de madera, ahorita quedarán 80. Sí, pero ellos nada más quieren contar ahora las casas que están sobre la avenida Héroes. Es decir, si estás una cuadra para la izquierda, una cuadra para la derecha, casas verdaderamente preciosas, con mucho más argumento y mejor línea de tiempo que las que están sobre pues ahí está tu respuesta de que no tiene sentido. Entonces, no les están aportando nada. Las ningunean y no estás dentro. Entonces, digo, con que hubiera 80, rescatarlas porque esa es la parte realmente esencial de lo que es Chetumal. Claro. ¿No? Esas casas de arquitectura inglesa, no tenía la influencia beliceña. Pero bueno. Oye, yo tengo que hacer esta pregunta forzosamente, Darío. Disculpa que no lo tomes como agresión, sino es una cuestión periodística a final de cuentas, ¿no? Yo vi una nota en Reporte Sur, si no me equivoco, fue esa la fuente, el medio, en donde aparentemente culpabas a Carlos Joaquín, el exgobernador, de ser responsable de la deuda como quedaba de la promoción turística. Es decir, que de 400 millones que se le debían cuando trasciende, o transita, mejor dicho, del gobierno de Beto Borges a Carlos Joaquín, iban 650 casi ya para finalizar el 2022 en agosto, y de pronto ascendió a 800. Y en esa nota decía que tú hacías responsable al exgobernador, en ese entonces todavía gobernador. Era exgobernador ya. Mira, la nota es de agosto. Yo recuerdo muy bien la nota porque asistí y procuré guardarme un rato para evitar el riesgo de que algo así sucediera. Y bueno, me entrevistaron 6 reporteros. Fui bastante parco en mis respuestas. 5 de ellos consideraron irrelevante lo que dije, y uno publicó una nota donde señalaba que yo culpaba a Carlos Joaquín de la deuda. Sí, déjame decirlo. Entonces, bueno, el precio, y además es un buen punto, y te agradezco la pregunta para aclararlo nuevamente. Claro. No fue eso lo que dije. Yo no culpé a Carlos Joaquín. Yo lo que dije es que en mi posición como director del consejo estoy no entre la espada y la pared, sino entre 2 espadas.
Hay una norma que obliga a un funcionario público a ejercer todo el presupuesto que le designa el Congreso. Sí, no puedo decir me gasté en la mitad y me ahorré en la mitad, porque no está para ahorrar, sino está para cumplir con el fin para que fue asignado. Está etiquetado. Sí, perdón que me interrumpa. Sí, fue el 24 de febrero de 2023 y lo publicó reportur.mx. Es cierto. Este año. Y esa es por una. Toqué ejercer lo que me da. Entonces, a mí me notifica a todas las dependencias, la Secretaría de Finanzas cada año, este fue el presupuesto que fue autorizado para ejercer. En base a esa cantidad se prepara un plan, se presenta a la Junta de Gobierno, que en el caso del Consejo se llama Junta Directiva, se dice cómo se va a dividir en rubros generales, se aprueba y hay que ejercerlo. Entonces, en el ejercicio no llegaba el dinero. De hecho, el estado financiero, mi última junta directiva, que fue en agosto, cuando yo informo los estados financieros de junio, el estado financiero del Consejo dice, nos deben por participaciones del gobierno del estado 670 millones de pesos y nosotros le debemos a los proveedores 640 millones de pesos. Sí, si nos dan lo que nos deben y pagamos todo lo que nos deben, todavía queda un remanente como de 40 millones de pesos. Eso para los contadores significa que no está un estado financiero quebrado. Quebrado es cuando ya no te alcanza ni vendiendo todo lo que tienes para pagar tus deudas, y no era el caso. Entonces, nosotros teníamos que contratar y ejercer todo el presupuesto, pese a que en los últimos años no hubo recortes en el 2020 por la pandemia, en el 2021 también. Y yo recuerdo que una de las dependencias que no sufrió recorte presupuestal en los años 21 y 22 fue el Consejo de Promoción, porque se consideraba relevante su trabajo para que se reactivara la economía. Y eso fue, lo que pasa es que nuestros contratos y en el presupuesto están firmados por un año y al corte de septiembre eran 650 millones, lo que ya se debía, pero siguieron corriendo meses de campañas y de agencias y de todo, que conforme fue pasando el tiempo y no se fue pagando ni en octubre, ni en noviembre, ni diciembre, el monto se fue elevando. Llegó casi a 1,000 millones al cierre del año pasado. Y también precisar algo, el Consejo de Promoción nació sin deudas. Las deudas de los fideicomisos las absorbió la Cefiplan, de manera que no se incrementó la deuda, sino es una deuda que no existía de cero y que dejamos al cierre de septiembre en 600 y tantos millones. Pues, está interesante. ¿Quieren comentar algo al respecto? El dinero que el Consejo nunca recibió. Sí, porque el dinero entraba a Cefiplan. ¿Y quién se quedó? ¿El gobierno del Estado o la Federación? El gobierno del Estado. ¿Quién es el responsable de esa deuda entonces? ¿El gobierno del Estado? Yo lo que dije, además es un poco difícil de saber. Sí, el gobierno del Estado tenía ingresos reducidos y iba priorizando en qué ejercer su gasto. Y bueno, pues, así terminó como terminó. Yo decía, el responsable de la deuda del Consejo de Promoción, pues soy yo como director. En palabras llanas, no todo el dinero que se recaudaba para promoción turística era ejercido para bueno, es que de decir algo, cuando hablé de la historia de los cambios del impuesto al hospedaje, en el cambio que pasó de 5 fideicomisos a 3, se quitó también que la etiqueta del impuesto al hospedaje iba a ser para promoción turística. Se quitó esa etiqueta. Sí, desde el tiempo. Algo similar con los pueblos mágicos. O sea, finalmente el dinero lo maneja, se lo canalizan al gobierno del Estado y el gobierno del Estado lo maneja, ¿no? Por eso la crítica, no estaba tan errado entonces esta nota, en el sentido que la responsabilidad era del gobierno del Estado. Claro, de la Federación. Y entonces, ahorita que subió a un 5%, tengo entendido que incrementó un 5% el impuesto, ese dinero lo sigue operando el gobierno y no el Consejo de Promoción Turística. Bueno, lo que entiendo es que el incremento el 2%, que es el incremento que se dio, para efecto de transparentar el manejo de ese 2%, se iban a crear fideicomisos. Uno de seguridad, uno de infraestructura, creo, y uno de turismo. Para que ese dinero se transfiriera al fideicomiso y ese fideicomiso se lo pasara al Consejo. Me parece una intermediación que transparente que lo que recaudó el gobierno lo entregó. Pero, y llegará al Consejo, entonces, pero no sé. Están triangulando. Sí, pero no tengo claro si el Consejo va a persistir con su
partida presupuestal más este fideicomiso, o va a sustituir uno al otro, ¿qué va a pasar el próximo año? Porque con ese 2% la deuda se pagará en 1 año y medio. ¿Y qué va a pasar después? O sea, si se va a seguir generando Estas cantidades que vaya aportando. Eso no lo sé. ¿Tiene alguna pregunta? Digo, para no acaparar tanto. Bueno, yo quiero meter el tema de qué tanto la violencia. Sabemos que uno de los rubros, sectores más sensibles a la inseguridad y la violencia es el turismo. ¿Qué tanto ha golpeado? Mira, siempre es difícil medir cuánto afecta. Estamos viviendo algo inédito en muchos meses, en muchos años, una caída en la llegada de turistas de Estados Unidos al aeropuerto de Cancún por primera vez en los meses de febrero y de marzo, que son los meses más altos de la temporada alta. Esta caída, ¿a qué se debe? Y son varios factores que se han conjugado. Uno es el tema de la inseguridad. Dos, es el que ya no hay un organismo nacional que haga promoción turística del país, ni que salga a lavarle la cara al país cuando hay acusaciones de este tipo. Y ya no hay agencia de relaciones públicas, ya no hay campaña, ya no hay lo que hacía el Consejo de Promoción Turística de México. Claro. Otra, todos los países competidores de la zona han regresado con renovados ímpetus y bríos con sus campañas para atacar al mercado estadounidense. Entonces, estamos en un mercado donde todos están muy agresivos con sus campañas y México no está haciendo campaña. Y hay una cuarta que está lastimando al sector turístico también, que es lo que por otro lado resulta un beneficio, que es el tipo de cambio del dólar. Los hoteles, por ejemplo, el peso o el dólar se ha depreciado, digamos, un 15%. Entonces, los hoteles vendieron sus tarifas en dólares, de manera que los pesos que eso significan cuando entras un 15% menos. Los costos de alimentos y bebidas por la inflación se han incrementado. Por los aumentos salariales, aunque bueno, ya vimos ahorita lo que pasó en el reparto de utilidades. Entonces, aparentemente en el mundo todos están felices mientras se les está yendo bien, mientras la caja está sonando. Entonces, o sea, están felices con que el dólar bajó. No. Este es un momento en el que ya empiezan a apretar las tuercas. Ya se están dando cuenta que no necesariamente que el dólar baje es favorable, claro. El turismo se considera una actividad de exportación, para los que cobran son menos pesos. Sí, hay quien, por ejemplo, por dólares, pesos. Ahora, antes corre el riesgo Cancún de que le suceda lo mismo que a Acapulco. Yo creo que estamos lejos, afortunadamente, de eso. Cancún tiene, para efectos de la seguridad, una característica física diferente de Acapulco. En Cancún se puede desconectar y aislar los accesos a la zona turística. Y en Acapulco conviven, está la sierra y la ciudad pegada a la avenida. Y el centro del país Pacífico. Y por eso los hoteles, inclusive, y la actividad, digamos, se fue a lo que llaman la zona diamante cerca del aeropuerto, que está lejos de todo eso. Y Cancún creo que está, por esa situación que resulta complicado, ya hemos visto, han tenido que huir en motos acuáticas o llegar en lanchas y tipo película, pero eso lo va complicando cada vez más. Yo creo que los esfuerzos que hagan por seguir blindando las áreas turísticas y por dar esa imagen de tranquilidad, estamos muy cerca, muy fáciles de llegar. Cancún son casi 124 rutas aéreas desde ciudades de Estados Unidos hacia Cancún. Es más fácil llegar a Cancún de Estados Unidos que ir a alguna convención dentro de Estados Unidos. Entonces, no va a llegar. Al asunto de los dineros. Ya, en mi caso, ya para concluir ese punto, es que me quedó esta duda nada más. Entonces, ¿es posible que parte del dinero que se está recaudando para la promoción turística en los distintos puntos de Quintana Roo pueda destinarlo de manera abierta, deliberada, por decisión propia, el gobierno del estado al Tren Maya, al aeropuerto de Carrillo Puerto, al puente Nichuté? O sea, sí hay posibilidades de que se pueda... Bueno, la recaudación que hay del impuesto al hospedaje, todo es estatal. Ese impuesto todo lo recauda el Estado y forma parte de los ingresos fiscales. Ya está la respuesta. Y ese junto, el otro importante es el impuesto sobre nóminas, más las otras participaciones que tienen. Y esa bolsa, pues es la bolsa del gobierno del Estado y ahí decide cómo la va a administrar.
Es lo mismo pueblo mágico. O sea, si el pueblo mágico, los recursos federales fueran exactamente al municipio, otro gallo hubiera cantado. Sí, que estuviera etiquetado bien. Pues bueno, la verdad es que yo creo que es un tema del turismo, como decía en un principio, muy amplio. No sé si tengan algo más que comentar. Hacemos el resumen rápidamente y nos despedimos porque ya cumplimos con el tiempo indicado. Javier Chávez Atasca. Bueno, aquí lo importante es qué expectativa hay. Rápidamente, una pregunta muy breve. La expectativa que se tiene en lo inmediato. Sabemos que Quintana Roo es un destino, pues ya está escrito en sus genes, ¿no? El turismo, no solamente el de sol y playa, sino también la ruta de las iglesias, en la zona de Felipe Carmen Puerto, José María Morelos, o sea, todo es un paquetote más bien turístico muy amplio. ¿Cuál sería rápidamente la expectativa, si es optimista o hay tintes de pesimismo? Yo sí tengo una visión optimista. El Estado va a seguir creciendo. Es importantísimo el que eventualmente el país hiciera nuevamente esfuerzos por hacer promoción. Y estamos hablando de Quintana Roo. Hay muchos estados de la República que todavía no llegan a los niveles previos a la pandemia. Están solos, también ahí hay rotaciones y gente con poca experiencia y demás. Pero Quintana Roo va a seguir creciendo. Creo que el aeropuerto de Tulum va a generar una actividad importante, va a desahogar un poco tanto la carretera como el aeropuerto de Cancún. No sé, yo tengo mis dudas acerca de los beneficios que el Tren Maya pueda aportarle al sur del estado. Hay que considerar, se han estado manejando algunas cifras con error, si me da el tiempo, resumo brevemente. Azur celebró en diciembre su pasajero 30 millones. Pero Azur cuenta a los pasajeros cuando aterrizan y cuando despegan. Se duplican. Es prácticamente el doble, porque prácticamente los mismos que llegan se van, a menos que haya un corte de mes en medio, pero pues es más o menos lo mismo. No necesariamente. Exactamente, pero es más o menos la mitad. Ese pequeño ajuste es la mitad, es un gran ajuste. A Cancún le llegan casi 7 millones de visitantes, a la Riviera Maya casi 7 millones de visitantes, y el resto está distribuido en el resto del estado. El 60% de esos visitantes son nacionales o de Estados Unidos, en estancias de 4 noches. No veo la manera, con paquetes de todo incluido en sus hoteles, que destinen un día para subirse al tren a recorrer la península. Quienes tienen la posibilidad de hacerlo y el interés por hacerlo, y de hecho lo hacen, son los europeos. Aquí a Chetumal pasan los grupos de españoles, franceses, Sí, son los que rentan autobús, alemanes, que vienen en autobús y que probablemente utilicen el tren, porque ellos vienen con vacaciones de 7 días a 14 días, y les da el tiempo de hacer todo el recorrido. ¿Pero qué vas a encontrar en ese trayecto? Ese es el tema. Hoy venía pensando ahorita en el camino, ¿dónde va a estar la estación? O sea, y cómo va a ser la facilidad de la interconexión. Tengo yo dudas de eso, pero en general a mí me parece, fíjese, algo que nadie veía venir cuando se inicia el proyecto de lo que es Costa Mujeres. Costa Mujeres hoy tiene la mayor ocupación hotelera del estado. Supera a Cancún ya. ¿Sí? Y pertenece al municipio de Isla Mujeres. Isla Mujeres es, digamos, no es municipal, pero es la recaudación más alta del impuesto del hospedaje, está en el municipio de Isla Mujeres. Y bueno, yo creo que eso va a seguir creciendo. Por eso creo yo que mi visión, contestando simplemente la pregunta, es optimista. Va a seguir, y yo creo que lo que hay que hacer es convertir los atractivos que tiene el sur del estado en producto turístico. Es decir, ¿dónde compro yo una vacación en Bacalar con paseo en lancha, snorkel y kayak para recorrer la laguna o llegar a Xulha? Pero en ese inter yo lo que veo entonces es que hay que encontrarle la vocación natural a lo que es Otompe Blanco, porque no tiene una vocación. O sea, Bacalar ya la encontró, nosotros no la hemos encontrado. Hay que hacer el resumen, mi querido. Yo voy a dar oportunidad del resumen a una pregunta que no quedó contestada. ¿Cuánto invierte el hotelero
en la promoción. Sí, esto es importante. Se estima que la proporción de inversión en promoción turística que hacen las oficinas de turismo contra la que hace la industria turística es un 20 contra un 80. 20% invierte en los destinos y 80% invierte en ellos, en campañas, en viajes, en marketing. Pero el único que promueve el destino, el que consigue los vuelos, es el destino. Y en esta labor no ponen dinero a los hoteleros. Ellos ponen dinero para promover su negocio. Y obviamente la promoción no es aquí, sino es hacia afuera. Exactamente. Pues bueno, el tiempo se nos agotó, la verdad es que nos extendimos. Vale la pena. Es interesante, ¿no? Todo lo que Claro. a mí me encantaría hacer un resumen, pero tampoco nos va a dar tiempo. Creo que de los puntos importantes que pudimos darnos cuenta, a mí uno de los que me mueve mucho es la forma en cómo se destinan y se operan y administran los recursos, pues de la operación, mejor dicho, de la promoción turística, o sea que prácticamente podemos vislumbrar que no desde ahora, sino desde siempre, se ha utilizado básicamente para otros rubros de mayor importancia según el arbitrio del administrador en turno en el gobierno del Estado. Y ahí es donde entra el flagelo de las deudas que tiene el Consejo de Promoción Turística, y pues como de pronto se ven agarrados de manos para poder impulsar a los destinos turísticos de Quintana Roo. Agradecer por supuesto muchísimo a Darío Flota Ocampo, quien pues nos acompañó aquí en Chetumal TV, a este cónclave. Nos interesa a nosotros como periodistas pues ofrecerle a nuestro auditorio este tipo de personas y de su experiencia para que el quintanarroense esté bien informado. Muchas gracias por la invitación y podemos seguir en otra ocasión. Seguramente que sí. Muchas gracias. Esto fue Mesa Política Cónclave Quintana Roo para Grupo Contrapunto, Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta pronto.